Bien, ¿cómo están queridos amigos? En este tu canal, el ABC de la anatomía, esperando que estén bien. Hoy les traemos lo que es el hueso occipital, un hueso importante en lo que es eh, la parte del cráneo, específicamente en la base y la calota craneana, porque nos conlleva a hablar desde la parte posterior de la misma y ver todas sus connotaciones, accidentes e inserciones de este músculo. Así que no olvides, por favor, suscribirte, ponerle clic en la campana para seguir compartiendo más videos y ustedes también poder compartir y crecer en la comunidad y tener mayormente más contenido de la anatomía y para que te sea más fácil esta materia, ¿ok? O recordar si ya tú eres profesional. Bien, empecemos. Vamos a hablar sobre lo que es el hueso occipital, hueso importante. Todo lo que es parte del hueso occipital nace desde un agujero importante que es el agujero magno. Este agujero magno es un agujero que no solamente nos va a servir de referencia, sino que también es un agujero de paso de una estructura importante que es el tallo cerebral y la médula espinal, una transición entre el tallo cerebral, especialmente el bulbo raquídeo, y la médula espinal. Pero además este agujero magno, que está pintado de color verde, tiene un diámetro de 35 milímetros transversalmente y un diámetro anteroposterior de 30 milímetros, 35 transversalmente y anteroposterior 30 milímetros. Además pasan vasos como las arterias vertebrales y también como el nervio, el onceavo par craneal, el cefalogiro o accesorio espinal. Entonces, pasan tanto tallo cerebral, onceavo par craneal, accesorio espinal y la arteria vertebral para formar el sistema vertebral basilar, ¿no? Ahora, irrigación para la parte del sistema nervioso central. Y entonces ahí lo va a dividir en tres porciones para su mejor estudio anatómicamente según el agujero occipital o agujero magno. La porción anterior se llama basilar, la que está pintada de color azul. Las porciones laterales son las que están de color rojo, que van a los costados del agujero occipital. En cambio la porción basilar va por delante, y la que va por detrás en mayor superficie de ósea es la escama occipital. La escama occipital pues va a ocupar una gran proporción de lo que es el hueso occipital, y lo estaremos estudiando más adelante, ¿ok? Entonces no se olviden esas tres porciones: basilar, dos porciones laterales, las que están pintadas de color rojo, y amarillas, lo que básicamente son la escama del occipital. Ahora hablemos un poco de la parte exocraneal, tanto de las porciones basilar y las laterales que tenemos, tanto de derecha e izquierda. Entonces, primero vamos a encontrar en la porción exocraneal, basilar, todo este aspecto, el tubérculo faríngeo, donde se inserta el rafe faríngeo, importante para la inserción de un rafe que es tendinoso de los músculos de la faringe, que lo veremos después en un capítulo, en un video después, sobre que se inserta en este punto importante que se le llama el tubérculo faríngeo. Por delante del tubérculo faríngeo vamos a encontrar una fosita en forma de bote, que se llama fosita navicular. Todo lo que es navicular es sinónimo de bote, como un botecito, ¿no? Y por dentro, más deprimido, vamos a encontrar una fosita, la fosita faríngea. Es importante eso, ¿ya? Entonces, no se van a olvidar que tenemos el tubérculo faríngeo, que está pintado de amarillo. El que está pintado de azul es la fosita navicular, y más deprimido la fosita faríngea, el punto rojo. A los costados vamos a encontrar la cresta muscular, es una cresta donde se inserta el recto anterior de la cabeza, y por delante la cresta sinostósica. La cresta sinostósica es una cresta importante porque también es inserción del largo de la cabeza. Entonces son dos crestas que van a los costados. Tenemos a lo que es la cresta muscular y la cresta sinostósica. La cresta muscular da inserción al recto anterior de la cabeza y la cresta sinostósica al largo de la cabeza. Esto es en cuanto a la parte basilar exocraneal. ¿Qué tenemos en las porciones laterales? Dos salientes óseas, que son los cóndilos occipitales, que tienen una forma primeramente por delante y por atrás convexa, ¿no? Y al centro un poco más deprimida. Estas llegan a articularse con las superficies articulares
del atlas, ¿no? La primera vértebra de la columna cervical y de la columna vertebral como tal. Entonces, estas salientes óseos, que son los cóndilos occipitales, que están pintados de rojos, son lugar de articulación con lo que es el hueso atlas. Por delante vamos a encontrar dos agujeros, primeramente deprimidos como fosa, la fosa condilia, y más excavado van a encontrar el agujero condilio anterior. Entonces, estos agujeros que están superolateralmente al cóndilo occipital, ese agujero condilo anterior es básicamente la emergencia de salida del duodécimo par craneal, el nervio hipogloso. Por atrás vamos a encontrar la fosa condilia posterior. Por adelante es agujero condilio anterior, ¿no? Primeramente es fosa, después está deprimido y tiene un foramen para la entrada del duodécimo par craneal, ese que está pintado de amarillo, y por atrás tenemos la fosa condilia posterior. Esta no llega a ser foramen, no llega a ser agujero, solamente se queda como fosa, nada más, y es la fosa condilia posterior. Entonces, tenemos el cóndilo occipital, por delante el agujero condilio anterior, emergencia del hipogloso, y por atrás la fosa condilia posterior. Después vamos a encontrar una apófisis interesante, la apófisis yugular. Esta apófisis yugular es interesante porque llega ya a articularse con lo que es la porción tanto petrosa y tanto también de lo que es mastoidea del hueso temporal. Por esta parte se va a llegar a articular la porción mastoidea del hueso occipital, del hueso temporal con el hueso occipital. Todo esto va a ser la articulación con la porción mastoidea, específicamente con la escama y también con la apófisis mastoides del hueso temporal. Pero por delante todo esto se llega, ¿no?, a articular con lo que es la porción petrosa del hueso temporal. Por ende forman, ¿no?, allí se va a encontrar en medio de eso la apófisis intrayugular, que vamos a hablar después, que es bien importante porque también tiene unión con lo que es la porción petrosa del hueso temporal. Tenemos aquí el pintado de verde, que es la apófisis yugular, y esta es la apófisis intrayugular. Entonces, imaginemos que esto es la porción petrosa del hueso temporal, y ahí se forma un foramen. Este foramen básicamente es todo esto, se llama el foramen yugular. Antes se conocíamos como agujero condilio posterior, ¿no? Como foramen yugular. Y este foramen yugular va a pasar específicamente lo que es nervios importantes y una vena importante, la vena yugular interna. Entonces, tenemos aquí básicamente a lo que es dividido en dos partes por la apófisis intrayugular. Esta parte posterior va a pasar la vena yugular interna. En esta parte posterior no la pintamos, pero sí la podemos marcar para que ustedes se acuerden, ¿no? En esta parte pasa la apófisis, la vena yugular interna. Pero por delante a la vez se va a subdividir por adelante este foramen yugular con lo que es el paso de esto. Entonces aquí va a pasar básicamente los nervios más importantes, como ser parte de lo que es el 10º y 11º par craneal por la parte posterior, el vago y el accesorio, y por adelante va a pasar el glosofaringeo. Entonces volvemos a recapitular todo esto. Anteriormente había dicho agujero condilio posterior, no, es el agujero rasgado posterior, se conocía como agujero rasgado posterior esto, pero ahora se quedó como foramen yugular. Todo esto es el foramen yugular. Obviamente está dividido por la apófisis intrayugular. Esta apófisis intrayugular divide en dos partes, una parte posterior y una parte anterior. La parte posterior, donde está marcado con X, pasa la vena yugular interna, y por adelante pasan tres pares craneales, el 9, el 10 y el 11. El 9 por adelante, el glosofaringeo en este paso, y lo que es esta parte posterior, el 10 y el 11, el vago y el accesorio. Porque esta parte anterior se subdivide en un tabique fibroso, ¿no? Un tabique fibroso, la parte anterior de este foramen yugular, para dar paso al 9 por adelante y por atrás al 10 y el 11. Y detrás de la apófisis intrayugular va a estar lo que es la salida
de lo que es la vena yugular interna, ¿no? Es la parte más importante y elemental de los forámenes y entradas y salidas de lo que son los pares craneales y también de las venas o vasos importantes del cráneo. Continuando, vamos a ver ahora la parte endocranial de la porción basilar y las porciones laterales. En eso vamos a encontrar básicamente esta línea negra que es la parte articulada con el cuerpo del esfenoides, ¿no? Que va a formar parte de la base del cráneo. Y después tenemos ahí el clivus. El clivus, ese que está pintado de color café, es importante porque ahí en el clivus se encuentra parte de donde se va a alojar en el clivus la parte anterior del tallo cerebral. Estamos hablando de del bulbo y de la protuberancia, ¿no? En este caso, entonces hablamos de pirámides, olivas, surco, bulbo protuberancial y los rodetes piramidales. Entonces ahí se va a descansar en el clivus, en el que está pintado de color negro, café. A los costados tenemos el surco del seno petroso inferior, un surco importante de los senos. Esto es importante porque los senos son confluencias venosas, ¿no? De lo que es el sistema nervioso central, y todas llegan a desembocar en la vena yugular interna. Recordarán que esto es la parte del foramen yugular, específicamente por aquí va a salir la vena yugular interna. Entonces todo eso vienen a ser afluentes de lo que es estos senos, como el petroso inferior, son afluentes de la vena yugular interna, por lo cual pasa por ahí a los costados del clivus. Entonces todo lo que está pintado de verde es el surco del seno petroso inferior. También hay un seno petroso superior que está en el hueso temporal. Después tenemos básicamente esa parte lateral que va a llegar a articularse con la porción del temporal, ¿no? Después tenemos el tubérculo yugular importante que está por atrás, esos dos puntos amarillos que van a delimitar importante en la región endocranial. Esto que está pintado de color marrón amarillo son parte del surco del seno sigmoideo. Recordarán que el seno, habíamos pasado el seno petroso inferior, hay otros senos, este es el seno sigmoideo. Este tiene una cresta, una vertiente anterior o surco posterior. Específicamente esto va a ser la confluencia final de la vena yugular interna, ¿no? La vena yugular interna va a salir por este nivel de lo que es el cráneo, y el seno sigmoideo es el último seno que le va a dar afluencia importante de toda la sangre recogida del encéfalo específicamente, ¿no? Entonces ahí está el seno sigmoideo. Y por atrás podemos ver aquí el agujero condilo anterior, donde es el conducto del hipogloso, donde va a salir el nervio o el duodécimo par craneal, ¿no? Vamos con la parte de la escama, pero exocranealmente hablando, ya viendo esta parte, vamos a poder encontrar que en esta parte vamos a encontrar una cresta, la cresta occipital externa, ¿no? Esta es una cresta importante, donde va a terminar hacia arriba, va de superior a inferior, pero arriba termina con una eminencia muy saliente que se llama la protuberancia occipital externa. También en los puntos craniométricos se conoce como inion. Otro capítulo hablaremos sobre puntos craniométricos, ¿no? Entonces ahí se llama inion o protuberancia occipital externa. De ahí va a salir básicamente las líneas nucales. La línea nucal superior de ambos lados es bilateral. La línea nucal inferior, que es también a los lados, que sirve de inserción, que veremos también para otros músculos más adelante, exocranealmente hablando. Ahí tenemos lo que es la fosa condilea posterior. ¿Qué tenemos endocranealmente en la escama del occipital? Vamos a encontrar primeramente igual una protuberancia occipital interna, ¿no? Después vamos a encontrar el seno sagital, surco del seno sagital superior, es el que está pintado de color rojo. Y de ahí tenemos dos surcos del seno transverso, senos venosos por si acaso, todos confluyen básicamente en la vena yugular interna. Otro día hablaremos de lo que son el sistema venoso del sistema nervioso central. Después bajando hay una cresta, igual cresta occipital interna, y termina en una superficie triangular que se llama la fosita vermiana, donde descansa la vermis del cerebelo. Recuerden que el cerebelo tiene dos hemisferios y al centro tiene una vermis como gusano,
y ahí descansa en esta fosita vermiana muy preguntada por algunos anatomistas. Después tenemos por arriba estas dos salientes, bueno, estas dos fosas importantes, y estos tampitas de color amarillo marrón son las fosas cerebrales, ¿no? De la región occipital, del lóbulo occipital. Y aquí tenemos las fosas cerebelosas, donde descansan los dos hemisferios cerebelosos del mismo cerebelo. Eso en la parte endocraneal. Ahora, vamos yendo un poco más y vemos inserciones. Como habíamos dicho, en la porción basilar se van a insertar lo que es el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza, ¿no? Aquí tenemos en la línea nucal inferior el recto posterior menor de la cabeza, y aquí un poco más bajando de la línea nucal inferior en su porción vertical vamos a encontrar el recto posterior mayor de la cabeza. Por detrás de eso vamos a encontrar al oblicuo superior de la cabeza, ¿no? En la línea nucal superior encontramos la inserción del músculo trapecio, ¿no? Trapecio muy importante, el semiespinoso, ¿no? El músculo semiespinoso por debajo del trapecio. Aquí encontramos a los costados de la línea nucal superior, encontramos lo que es la parte del músculo occipitofrontal, ¿no? En esa parte del vientre occipital, el esternocleidomastoideo, ¿no? Que también es importante, y lo que es el músculo longísimo de la cabeza. Esos tres músculos se insertan en esa parte. Bueno, esperando que haga un repaso rápido, fugaz de la parte de la anatomía. Muchas gracias por su atención. Espero que se puedan suscribir, vuelvo a decir, y darle clic en la campana. Y el mensaje es: el amor es un regalo de Dios. Ama a todas las personas, ama a las personas que realmente quieres, porque también recibirás amor. La ley de la reciprocidad. ¿Ok? Espero que haya sido de gran provecho y te encuentres bien. Nos vemos en otra entrega. Gracias.